¿Qué oscuro secreto de familia se te reveló una vez que fuiste lo suficientemente mayor? Descubrí que tenía una hermana que había sido dada en adopción. La única razón por la que me enteré fue porque la persona que me informó ya no se sintió obligada a guardar el secreto después de que mi mamá falleció. Y la persona que me lo contó tenía pruebas lo suficientemente sólidas como para que no tenga motivo para dudar de ellas. También explica por qué mamá se asustó cuando le dije que me había hecho una prueba. Mi tío era en realidad mi primo. Lo secuestraron cuando era un bebé y cuando lo devolvieron un año después, mi tía no lo quiso de vuelta. Mis abuelos lo adoptaron, por lo que legalmente era mi tío. Mis padres me llevaron a Disneyland para mi 7º cumpleaños. Recuerdo haber aterrizado, ido al parque, pasado 1 o 2 días geniales. Luego mis padres tuvieron que salir y atender muchas llamadas telefónicas. Sonaban muy estresados. Me seguían diciendo que no había pasado nada y que todo estaba bien. Finalmente volamos de regreso a casa, y sorpresa, tomamos un par de días adicionales para ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé este cumpleaños con cariño y eventualmente olvidé cualquier cosa extraña. Quizás unos 10 años después, mis padres finalmente me contaron qué pasó. Mi tío, el hermano de mi papá, intentó suicidarse en mi 7º cumpleaños. Se disparó en el estómago con un rifle. Estaba empobrecido, adicto a las drogas, sin trabajo, etc. Se sentía deprimido porque mi papá tenía la vida que él siempre había querido, así que intentó suicidarse. Terminó sobreviviendo. Mis padres me llevaron al parque acuático para que no tuviéramos que volver a casa y encontrarnos con él dejando el hospital. Al no decírmelo, mis padres me permitieron mantener mi cumpleaños como mi día, no el día en que mi tío intentó morir. Sabiendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que tenía algo que ver con eso. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los ahogó en una bañera durante un episodio psicótico. De alguna manera, a pesar de esto y de un historial previo de enfermedad mental, la liberaron y me tuvieron a mí un par de años después. Tuvieron otro hijo justo antes de que yo cumpliera 2 años, pero nunca llegué a verla. Sin embargo, ninguno de ellos jamás lo admitió. Solo supe de su existencia después de que una tía muriera y me dejara sus pertenencias personales. Encontré anuncios de nacimiento de estos otros niños entre sus recuerdos. Siempre pensé que quería que los encontrara. Cuando les pregunté a mis padres, se negaron a hablar sobre cualquier cosa relacionada con esos niños. Unos años después, volví a mi ciudad natal y busqué esa fecha en los archivos del periódico. Mi amigo que me acompañó quedó asombrado. Yo no tanto, realmente. Crecí temiendo por mi vida debido a sus arrebatos. Corté el contacto con ellos tan pronto como pude. No solo por esto, aunque no ayudó. Tuve una serie de traumas propios mientras crecía. Fue un gran error dejar que intentaran criar a otro hijo. Me enteré cuando tenía principios de los 30 años de que mi mamá no solo había tenido 4 hijos, sino en realidad 6, pero dio en adopción a 2 antes de que yo naciera. Además, yo fui el último bebé que tuvo con un desconocido antes de casarse con mi padrastro, y ella tenía la intención de darme en adopción también. Parte positiva. Uno de los bebés a los que dio en adopción se puso en contacto con ella unos años después de que me enterara de esto, y ahora tengo un increíble nuevo hermano. Mi abuela paterna tuvo una aventura con el director de la funeraria de nuestro pequeño pueblo en la década de 1940. Quedó embarazada y él realizó un aborto ilegal. El feto fue enterrado detrás de la funeraria que él poseía, donde nosotros, los niños, solíamos trineo cada invierno. Mi papá me contó esto cuando me estaba preparando para bajar por la colina en el trineo cuando tenía 12 años. Además, mi abuelo paterno tuvo varios hijos ilegítimos en nuestro pequeño pueblo. Resulta que uno de mis mejores amigos también era medio primo mío. Mi padre me lo dijo cuando tenía 17 años. Mi padre era educado, inteligente, honesto y moral. El hecho de que sus padres fueran tan desinhibidos fue absolutamente impactante para mí. Mi madre creció en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió en sus primeros 20 años y siempre me dijo que fue un accidente extraño. Una bala atravesó la ventana y lo mató. Vivían en una zona rural, así que nunca lo cuestioné. Un año, heredé una antigua espada de oficial de la guerra de Corea después de que falleciera mi abuelo. Mi mamá se asustó y me dijo que era demasiado peligrosa para guardarla, que deberíamos venderla o conseguir una caja fuerte para guardarla. Me pareció extraño, así que le pregunté a mi papá y él puso una expresión triste en su rostro.
Resulta que el hermano de mi mamá fue brutalmente asesino, con una espada similar en los años 80. Se había involucrado con traficantes de droga, y pensaron que él había chivado sobre uno de sus grandes tratos que habían sido descubiertos. No tengo idea por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante impactante enterarme. Mi mamá tuvo que identificar el cuerpo. Supe de esto cuando tenía 16 años, pero ella nunca lo admitió directamente hasta años después. Mi mamá dijo que él solo estaba tratando de ganar algo de dinero extra presentando a personas que querían fiesta a los traficantes. Ahora tengo casi su misma edad y puedo entender cómo solo pensaba que estaba haciendo dinero rápido. Nunca imaginando que algo así lo llevaría a la muerte. Mi abuela no perdió su pierna debido al cáncer, la perdió porque resultó herida ayudando a mi abuelo a arreglar el techo, y mi abuelo fue demasiado tacaño para repararlo adecuadamente, así que le dijo al médico que la amputara. Después, él la golpeó brutalmente durante toda su vida. Mi madre biológica solía darme heroína y Valium cuando era un bebé y un niño pequeño para controlarme, luego me dejaba en casa de mi abuela cuando no podía permitirse compartir, para que pasara por síntomas de abstinencia, pero nadie sabría que estaba mal. Como es de suponer, me pusieron en adopción para alejarme de eso. Mi abuelo tenía piernas gravemente marcadas por quemaduras que sufrió cuando era niño. Mientras crecía, nos dijeron que había estado en un incendio en un edificio de apartamentos y sufrió las quemaduras al escapar. Murió cuando yo tenía 7 años, y uno de los pocos recuerdos que tengo de él es una imagen de esas piernas marcadas. Bueno, cuando tenía 23 años, mi tía abuela, su hermana, me contó que no fue un incendio. Su padre llenó una bañera con agua hirviendo y puso a mi abuelo en ella como castigo. Mi bisabuelo era un alcohólico abusivo de mierda que desfiguró a su hijo. Cuando era muy joven, mi familia vivía en una casa adosada, y en contra de todas las leyes locales, mi madre decidió tener un caballo en nuestro patio trasero. No solo eso, sino que era un antiguo caballo de carreras que venía como parte del trato, el compañero cabra que dormía en el armario de mi habitación de bebé. También más tarde descubrí que estaba cultivando plantas en el sótano. Sabía que mi abuelo era minero de carbón y que estaba muy involucrado con el sindicato, pero no fue hasta después de su muerte que descubrí lo comprometido que estaba con el sindicato. Si algo necesitaba explotar o si alguien debía dejar de respirar, llamaban a abuelo. Después de su muerte, mi hermano recuerda que algunos hombres vinieron a visitar a la abuela y le dieron muchos sobres. Después de eso, se fue de vacaciones a Europa durante un año. El lado de la familia de mi papá tiene conexiones con la mafia. Afortunadamente, mi mamá se divorció de mi papá hace mucho tiempo y viven a una distancia considerable uno del otro. Escuché historias de los padres de mi mamá, que vivían cerca en ese momento, dando vueltas por la cuadra en su camioneta tarde en la noche poco después del divorcio para asegurarse de que nadie estuviera allí para hacernos daño. Yo era muy pequeño en ese momento, probablemente tenía unos 3 a 4 años, así que realmente no tengo recuerdo de esto. Sí recuerdo una noche en la que nuestro bote de basura quedó completamente quemado, y mi mamá desde entonces me ha contado sobre amenazas de muerte poco después del divorcio. Mi mamá, hace un par de años, vio un documental sobre familias prominentes de la mafia y notó varios nombres que estuvieron presentes en su boda. Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años y siempre nos dijeron que simplemente no funcionó entre mis padres. Lo vimos de vez en cuando durante unos 2 años después de que se fue y luego nunca lo volvimos a ver. Él se volvió a casar y ella tenía un hijo que se convirtió en su hijastro y con el que mi hermano y yo solíamos pasar el rato cuando íbamos a la casa de mi papá. Luego cuando cumplí 13 años, mi mamá finalmente me dijo que el hijastro en realidad era su hijo producto de un affair con esa mujer. Así que ese niño era mi medio hermano y yo no tenía ni idea. No me lo comunicaron, más bien me enteré, pero mis hermanos tienen un papá diferente al mío, eso era de conocimiento común y no el secreto en absoluto. El secreto era que su papá en realidad no murió en el hospital a causa de una enfermedad terminal, murió por suicidio al lanzarse desde la ventana del hospital donde estaba muriendo lentamente. Mi tío extremadamente adinerado estaba empeorando rápidamente debido al Alzheimer. Antes de que empeorara demasiado, al parecer hizo un trato con mi tía para que cuando llegara al punto en que tuvieran que enviarlo a un hogar de ancianos, ella lo mataría en su lugar. Escribió todo esto en una carta y se la entregó al abogado de su patrimonio. Cuando llegó el momento, no sé por qué eligió dispararle en la parte trasera de la cabeza en lugar de algo menos violento, pero lo hizo.
Fue un juicio bastante grande con bastante cobertura de noticias, y realmente se convirtió en un escándalo cuando el abogado testificó y presentó la carta. Creo que mi tía cumplió como 2 años y fue puesta en libertad condicional. Gracias por ver el video. No te olvides darle like y suscribirte para no perderte del contenido del canal.